Ahí estás. Bueno, lo que se nos viene, Bianco. ¿Estás preparado para todo esto? Emocionado. Me parece que va a ser uno de los paneles más ¿Cierto? dinámicos. ¿Cierto que sí? Yo estoy que no me puedo aguantar ni en la silla, Bianco. Bueno, tengo que presentarte porque yo te conozco muy bien, pero las personas aquí no tanto. ¿Estás preparado? ¿Empezamos? Por favor. Pues ya, pues ya. Aquí tienen presente a un caballero muy ilustre, una persona muy versada con un conocimiento de su interior y exterior de verdad a una profundidad que te puede sorprender y muchísimo. Ha jugado un rol como un agente de cambio, un agente que viene a revolucionar todo desde obviamente los Estados Unidos mexicanos y además de eso tiene un corazón de oro porque tiene muchas iniciativas de acción social para poder hacer actos benéficos, ayudar a México, las ayudar a comunidades la desde comunidad dentro. desde dentro. Así que ha sido algo realmente impresionante. Yo tengo la fortuna de, bueno, ya más de 10 años como amigos, hemos crecido casi que juntos, así que tenerte en este proyecto, de verdad y de todo corazón, te lo agradezco mucho y lo valoro. Qué bonito es crecer con los amigos profesionalmente y qué bonito es colaborar en los sueños en conjunto. Así que, Bianco, sin más, por favor, tú que representas a Data Grow, tú que representas a muchos jóvenes mexicanos y por supuesto el futuro, te doy la bienvenida. Maestra, amiga, qué preciosa forma de arrancar. Qué lindas palabras. Han sido efectivamente 10 años de ir reconociéndonos a nosotros mismos y al entorno y al mundo, cómo va evolucionando. El agradecimiento es enorme. El Congreso me parece que es un esfuerzo monumental. Han sido 2 días con jornadas exhaustivas, 12 horas consecutivas, y me parece que lograr no solamente tener los speakers, sino conectar tantos países en un mismo esfuerzo es un aplauso gigante el que te llevas. Gracias de corazón. Gracias a todos los que participan, a todos los que se han conectado y a todos los que han prestado su tiempo, su conocimiento y su experiencia para formar parte de este panel. Quiero aprovechar también para dar un agradecimiento especial a David Cantarero, que generó este enlace con la Cámara de Inteligencia Artificial de Chile. Me parece que justamente uno de los valores fundamentales sobre los que se construyen estas redes de amistades, de colegas, es esta iniciativa y este amor por seguir conectando cada vez más personas, cada vez más intenciones. Sin más, bueno, gracias a todos. Vamos a tener una dinámica distinta a las que se han llevado en los paneles anteriores. En este caso tenemos un bloque de panelistas que nos van a compartir desde su experiencia cómo ha sido el integrar la IA en sus sectores. Es muy interesante esta convergencia entre el mundo empresarial, el mundo de la gobernanza, el mundo jurídico. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas después. Cada ponente va a tener 10 minutos para presentar. A partir de ahí tendremos un espacio de preguntas y respuestas, un Q&A de 20 minutos aproximadamente, y cerraremos con una última sesión con 3 preguntas clave para llevarnos una reflexión de este panel. Sin más, bueno, emocionado, les presento a nuestro primer panelista. A partir de ese momento, el escenario abre las puertas al doctor Gerardo Herrera. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por la Universidad de Erasmus de Holanda, economista por la Universidad Panamericana de México, es consultor para múltiples empresas de muy alto nivel, académico investigador en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Iberoamericana en México, en áreas de marketing digital y comunicación. Tiene un espacio dedicado a cuestionarnos la curaduría de la inteligencia artificial que construye la nueva realidad que vivimos. Doctor, con mucho cariño y con mucha admiración, bienvenido. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Ok, perfecto. Bien, ante todo quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Chile, agradecer a Yaño Escalera por la invitación a este foro y un afectuoso saludo a todos los colegas con los cuales tengo el honor de compartir esta mesa panel. Bueno, pues sin más y en aras de aprovechar el tiempo, he compartido, ya bien, yo he presentado mi currículum, entonces no es necesario que me tengan él. Yo hablaré sobre un tema muy específico, innovación e innovadores en tiempos de IA. Desaparecen los puestos creativos. Una de las preguntas que ha habido en los últimos 2 años, a partir de la masificación de la IA a partir de ChatGPT, pues es obviamente qué va a pasar con tantos talentos. Y este es un tema que se presenta prácticamente en toda área humana: mercadotecnia, derecho, ingeniería, medicina, finanzas, psicología. Incluso en el área de la terapia psicológica se ha planteado. Bueno, pues sin más, creo que no necesito repetir que todo el furor de los últimos años se dio a partir de la liberación en noviembre de 2023 de ChatGPT, la inteligencia artificial generativa.
Simplemente recordemos que la inteligencia artificial data de los 50, tenemos aplicaciones en los 70s, 80s, nosotros ya trabajamos con inteligencia artificial en los bots, en Netflix, etcétera, y el punto de quiebre de ChatGPT es la masificación. Lo que antes era de programadores, de expertos, etcétera, pues ahora está en manos de cualquier persona. No necesariamente significa que funcione bien en manos de cualquier persona, pero es innegable que los 2 años últimos hemos visto un desarrollo increíble, enorme, de aplicaciones. El trabajo creativo se ha acelerado. Patagonia y IKEA crean colaboración de marcas, crean marcas utilizando algoritmos. Podemos planear una startup con ChatGPT, podemos crear una página web con comandos de voz, podemos hacer código con GitHub. Cualquiera que ha usado esta aplicación sabe que hay que revisarla, hay que hacer una buena parte de depuración, pero podemos hacerlo. Podemos crear videojuegos con inteligencia artificial. En cuestiones de diseño, NVIDIA, la compañía que diseña los chips que van a ser prácticamente la tubería de la inteligencia artificial, nos permite con una aplicación Universe crear escenarios de cómo crear una fábrica. Midjourney, que seguramente muchos aquí lo han utilizado, permite crear pruebas de concepto en minutos, no en días. Claro, esa primera prueba requerirá mucho trabajo, requerirá todavía mucha edición, etcétera, pero te adelanta días de planeación. Wizard, una interesante aplicación que permite crear pruebas borrador de interfaz en apps móviles. Finalmente, tres ejemplos más. IBM con una aplicación de One y McCormick han desarrollado mezclas de recetas y datos de compra saliendo a mercado mucho más rápido. Entonces, aplicaciones que te requerían un go-to-market de semanas o meses se puede reducir considerablemente. En Europa, con insights recolectados con la IA, básicamente con conversación social, InBev desarrolló una cerveza totalmente diseñada a partir de inteligencia artificial. O Food Pairing es un sitio, una aplicación de inteligencia artificial que permite hacer proyección de productos de comida que tengan potencial de mercado sin tener que pasar por un proceso de investigación de mercado, ¿sí? Bueno, pues las aplicaciones son enormes, o sea, creo que es obvio decir, si en 2015 teníamos cerca de 2.000 aplicaciones para aplicaciones de mercadotecnia, de publicidad, etcétera, en 2018 teníamos 5.000 y bueno, pues con la inteligencia artificial generativa esto no parece tener fin. Ahora, ¿qué podemos sacar por conclusión? Indiscutiblemente estamos en un fast forward de innovación democratizada. Gente que no sabe hacer diseños, yo no sé hacer diseños, yo trabajo con Midjourney y otras herramientas para crear avatars, para crear imágenes, para crear audios, y no soy diseñador y mi expertise en herramientas multimedia era muy limitada. Entonces, como yo, hay millones de personas que están pudiendo adelantar, acelerar esa innovación que podía tener procesos muy retardados en cuestión de días, a veces cuestión de horas. Sí, es cierto, la IA potencializa el desempeño, superior en calidad, velocidad y costo, comparado a lo que es únicamente humano. Ahora, todo es perfecto. En tecnología siempre hay un pero. Todos los cambios tecnológicos tienen un pero. Sin embargo, es indiscutible que ese pero lo iremos superando. Un emprendedor mexicano recientemente me comentaba esto, el nuevo pipeline del emprendedor es una conversación con una IA que se convierte en un prototipo y un prototipo se convierte en un producto, ¿sí? Entonces, nuestros mecanismos de creación, nuestros mecanismos de innovación se están acelerando. Ahora, ¿todo es perfecto? No. Hay una palabra en publicidad, mercadotecnia, que es la palabra insight. Cuando sabemos algo que no sabíamos antes y por eso, con base en eso, podemos lanzar un nuevo producto, podemos lanzar un nuevo servicio. Este ejemplo es interesante, fue en Estados Unidos, un sabor que no existía y que no surgió de investigación de mercado, no surgió de focus group, no surgió de encuestas, ¿sí? Surgió simplemente de que un algoritmo de IA, recabando la información de los dispositivos de dispensador de refrescos en Estados Unidos. Estados Unidos se usan con muchísima naturalidad y se usan mucho más que en otros países. Y todos estos están conectados al Internet of Things. Entonces, todos estos están alimentando continuamente la información del Big Data. Bueno, pues un algoritmo encontró combinaciones que ninguna investigación de mercado había encontrado. Entonces, sí, aquí parece que la IA suplanta al mercadólogo, suplanta la investigación de mercado, suplanta al creativo, pero la IA también puede equivocarse. Me refiero a un famoso caso que se dio hace unos años. Shein, una compañía de comercio electrónico muy popular en Latinoamérica, conocida alrededor del mundo, de origen asiático.
Durante la pandemia, uno de sus algoritmos de Machine Learning, como no se podía hacer investigación de mercado, fundamentalmente trataron de levantar insights a través de conversación social y encontraron, particularmente a partir de sus mercados asiáticos, que había un interés por este collar con ese símbolo. Ese símbolo, para aquellos que no sepan, ese símbolo no es la esvástica nazi, es el manji, que es un símbolo budista, ¿sí? La esvástica nazi, por eso pongo la imagen, gira hacia la derecha, el manji gira hacia la izquierda. Ahora, fue tan automático el proceso de recolección de datos, determinación de insights, proceso de producción, comercialización, que esto apareció en los folletos y en los catálogos occidentales, generando una de las peores crisis que ha tenido esta compañía, de la cual tuvo que obviamente retirar el producto y pedir una disculpa. Porque no necesita ser el director de mercadotecnia. Hasta un becario de mercadotecnia se hubiera dado cuenta que esto era mala idea, ¿sí? Lo cual significa que los insights llevados por ella podrían salir mal, ¿sí? Como podríamos cometer muchas historias en que la información de la IA o las soluciones de la IA ha sido incorrecta, ha sido errónea y a veces notoriamente errónea. ¿Qué es lo que podemos entonces ver hacia el futuro? Básicamente tenemos tres escenarios. Habrá contenido, productos, servicios mínimos, marginales, creados únicamente por humanos, sin apoyo de la IA. McKinsey, la consultora, de hecho, llega a la conclusión que human only, si estos productos, servicios que serán solo humanos, tendrá un valor agregado muy fuerte en el mercado. Habrá productos, por supuesto, que solo tendrán a la IA como creadora, ¿sí? En la medida en que podamos confiar ciegamente en lo que hace la IA. Pero en la mayoría habrá esta interacción, esta dinámica de humanos como editores, humanos como curadores. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Claro que la IA no va a reemplazar a los innovadores, pero no hay duda que los innovadores que usen IA definitivamente reemplazarán a los que no utilicen IA. Entonces, lo humano seguirá teniendo un valor, seguirá teniendo un criterio, seguirá teniendo ese plus que es necesario para una efectiva implementación de aplicaciones IA. Ahora bien, he dejado de compartir porque muy brevemente para cerrar mi participación, compartiré con ustedes lo que quiero plantear como una pregunta. ¿Hasta dónde queremos llevar esto? ¿Sí? Presento el documental y va a ser muy breve. No es el documental, es simplemente el trailer sobre cierto tipo de aplicaciones particulares de IA que están generando mucha discusión. Lo comparto y con esto cerraré mi presentación. If you had the chance to talk to someone that died, that you love, would you take it? Artificial intelligence promises us what religion does. You don't have to die. You can be reborn someplace else in a different form. The first conversation I had with the Jessica simulation, it said things that were almost uncannily like her. We are on the verge of a new era. Hi. It's like, it's the funniest thing. It's like, what's the first thing you say to someone that's dead? Like, welcome back? Everybody is chasing that next big breakthrough. Capitalism is trying to say, well, we're not only making a new market, we're making new humans. And then he says, I'll haunt you. And I just push the computer back. It's not my job as the creator of technology to prevent the technology from being released because I'm afraid of what somebody might do with it. An open source large language model recently seems to have played a role in a person's decision to take their own life. It's a kind of experiment on ourselves about the most intimate, important matters. I feel that sometimes we could go too far with technology. There were things that scared me and a lot of stuff I didn't want to hear. I wasn't prepared to hear. Bien, si no quedó suficientemente en claro a qué se refería esto, lo explico y con eso quiero cerrar y dejar abierta precisamente la pregunta que esto abre. Este documental es un documental no disponible hasta lo que entiendo en la mayor parte de Latinoamérica aún, ¿sí? Salió el año pasado. Y el documental de qué habla
¿sobre qué discute? Una serie de aplicaciones que son compañías. De hecho, en un momento cerraré mostrando el sitio de una de ellas, Project December, así se llama, que son compañías que con la información de videos, de audios, tal vez incluso diarios, si existieran redes sociales, etcétera, de personas, pueden crear obviamente una representación, un ChatGPT con el que conversamos que simula, replica la forma de pensar de esa persona. Y si eso además le desarrollamos, por ejemplo, como en la imagen superior izquierda, un entorno de metaverso, ¿sí? La señora es una abuela sudcoreana cuya nieta había fallecido, proporcionó toda la información y entonces crean un LLM específico de su nieta fallecida y entonces con una aplicación de realidad virtual crean este entorno en que ella interactúa con su nieta. Hay un episodio en el documental en que es tan real para ella que de hecho abre sus brazos y abraza el vacío, ¿sí? Pensando que está abrazando a su nieta. La parte de la niña es un niño, creo que de 4 o 5 años, que también había muerto, ¿sí? El documental y las compañías que dieron base a este documental han generado una gran discusión. ¿Hasta dónde queremos llegar a esta innovación? Hay gente que pensaría, que diría que esta es una gran innovación, ¿sí? Esta capacidad de poder hablar con nuestros seres queridos que ya se han ido, ¿sí? Comienza justamente el documental prometiendo, estas aplicaciones prometen o entregan lo que la religión prometió como si fueran sustitutos. Y habrá quien diga esto ya desafía los límites. De hecho, el documental cierra con una anécdota un poco perturbadora. Al parecer era una persona que había perdido a su novio, habían puesto toda la información sobre sus redes sociales, el novio tenía un blog, en fin, y era una persona un poquito oscura, ¿sí? Y hay un momento en que la novia le pregunta ¿dónde estás? Y este LLM, ¿sí? De alguna manera leyendo toda esa información sobre el novio fallecido le contesta estoy en el infierno, ¿sí? Y para ella se le hizo bastante perturbador, para quien no lo sería, ¿sí? Entonces posiblemente la próxima vez que vamos a una de estas películas de ultratumba no se tratará de una posesión sino de una inteligencia artificial que pretende hablar desde el más allá. Indiscutiblemente hay límites que apenas estamos empezando a explorar, límites que apenas estamos empezando a discutir. Bien, pues yo soy Gerardo Herrera, esta es mi aportación. Claro, cada uno de estos temas nos da para una discusión y que por supuesto dará para interesantes preguntas que podremos contestar en la sesión de preguntas y respuestas. Me parece que genera muchas más conversaciones de las que son evidentes. Tenemos una capacidad de delegar, o más bien nos estamos enfrentando a un escenario en donde delegar la creación de la realidad puede ser el nuevo gran logro o el nuevo gran riesgo. Doctor, muchísimas gracias. Me parece sumamente potente el mensaje y la conversación. La siguiente conversación abre de la mano del licenciado Edgar Ordóñez Durán. Es un destacado ciudadano cancunense con más de 24 años de experiencia en el servicio público, licenciado en Derecho, con maestría en Sociología de Derecho Corporativo. Ha trabajado en Fonatur, llegando a ser director general de mantenimiento turístico, encargado de mantener la imagen y la calidad de una de las zonas más importantes del mundo y probablemente la más importante del país en impacto internacional, Cancún. Entre sus logros destaca la recuperación de playas tras el huracán Wilma, es secretario técnico del Fideicomiso de la Recuperación de Playas de Quintana Roo y actualmente se dedica a impartir clases, escribir artículos y participar en organizaciones civiles de defensa de derechos humanos. Es presidente del Observatorio Ciudadano Municipal de Cancún y ha destacado la importancia de la labor social y solidaria. La conversación que trae a la mesa nos abre una nueva perspectiva en donde el mundo jurídico, el civismo y el pensamiento crítico se unen para discernir qué hacer con las nuevas herramientas. Licenciado Edgar, bienvenido. Hola, gracias por la invitación a la Universidad de Chile y a los organizadores de este importante Congreso de Inteligencia. En el caso particular, me toca hoy hablar sobre los retos del notariado ante la llegada de la inteligencia artificial en los ámbitos de la fe pública y los trabajos notariales. Se habla mucho de la inteligencia artificial, a veces con entusiasmo y a veces con miedo. El notariado, la pregunta no es si la IA nos va a sustituir, porque también ha habido esa corriente de pensamiento que la inteligencia artificial cada día va dándole mayor participación al ser humano en algunas actividades importantes de la humanidad. Y los notarios vemos que es una herramienta que puede reforzar nuestra función pública, que debe ser imparcial,
y sobre todo dar seguridad jurídica preventiva. La función notarial, como ustedes conocen, es delegada por el Estado para que nosotros los notarios demos fe de los actos jurídicos de las personas, en especial del patrimonio y los actos de voluntad, como por ejemplo testamentos y otras actividades notariales. Y creemos que la inteligencia artificial refuerza la fe pública mediante la verificación biométrica de la identidad, el análisis automático de documentos y la detección de patrones de riesgo o fraude. Evidentemente, México, en este ámbito, el notariado ante la inteligencia artificial y su crecimiento es un notariado con sistema latino, con alta confianza social en todo el país. Existimos más de 5,000 notarios en México, en 32 entidades de la federación. Ha habido avances en digitalización. La firma electrónica es una de ellas. Y en algunos estados ya empezaron a haber protocolos electrónicos de escrituración pública. También hay una interconexión con registros, como por ejemplo el registro público de la propiedad. En otros estados, incluso con el catastro y con algunas otras entidades del gobierno para trámites. Por ejemplo, en Yucatán hay un instituto donde el notario puede entrar sin hacerlo personalmente, llevar a cabo una escritura pública desde la ciudad donde esté hasta la ciudad de Mérida o Yucatán, y puedes integrar todos los expedientes completos con todas los documentos que se requieren para una enajenación de bienes, para una donación de bienes, etc. El uso de la inteligencia artificial en notarías, pensamos que está en una fase inicial. Hay algunos sistemas también de control de gestión notarial. El notario cada día es más precursor, no solamente de la certeza jurídica, sino también del cumplimiento fiscal de los clientes. Somos un ente importante para la captación de ingresos para el Estado, debido a los impuestos que se pagan en las operaciones, sobre todo traslativas de dominio. Hay software notarial, que son sistemas que te pueden incluso preparar una escritura a través de las plantillas que se están subiendo a la red en los softwares que venden algunas empresas privadas, pero no existen todavía con inteligencia artificial. Tampoco sin revisión automática avanzada, sin búsqueda inteligente en protocolo. Y en el caso particular, uno de los temas más importantes que ha habido avances tecnológicos es en las medidas antilavado que el gobierno federal lleva a cabo, y donde los notarios tenemos que identificar a los clientes para la operación de actividades vulnerables que pueden ser sujetas al lavado de dinero en el mundo o en México. Sobre todo en estados como Quintana Roo, que vienen muchos extranjeros y llevan a cabo operaciones traslativas de dominio. En suma, la inteligencia artificial actualmente apoya la redacción y la revisión de contratos, que son escrituras públicas, pero no sustituye el consentimiento humano. En Quintana Roo todavía no se acepta, y por la ley, que alguna escritura pública pueda ser firmada desde otro lugar mediante estos sistemas de DocuSign o otras apps dedicadas a eso. También en los contratos permite detectar contradicciones, omisiones o cláusulas abusivas, y la voluntad sigue siendo un acto personalísimo cuya autenticidad garantiza el notario a través de las actas notariales. Voy a ser breve. Realmente el notario cree importante que la inteligencia artificial llegó para ser una herramienta de apoyo, no sustituto del notario, porque ayuda a analizar información, reconoce patrones, propone textos, y la mente humana debe revisarlas porque muchas operaciones son parecidas, pero no iguales. Hay personas que venden como personas físicas, otras que venden como personas morales, otras que son personas físicas que son casadas con régimen de sociedad conyugal y firman las dos partes, el esposo y la esposa, y cada una tiene un grado de dificultad o de especificación que la inteligencia artificial no ha llegado a esos niveles de identificación y segmentación de los clientes. Por lo tanto, hasta ahorita la fe pública sigue siendo muy humana, muy racional y sobre todo con mucho sentido jurídico y fundamentación. En algunos países, por ejemplo en Alemania y Francia, hay una alta digitalización y protocolos electrónicos. Hay una gestión documental muy importante para la búsqueda avanzada de fichas informativas y antecedentes de propiedad. Por ejemplo, en Quintana Roo, el registro público se ha modernizado y ahora, por ejemplo, desde un portal del sistema, los notarios podemos ingresar al registro público y checar si una vivienda o inmueble, qué registro tiene desde que se construyó, desde que se compró la vivienda o el terreno, y es como el acta de bautismo
de bautizo de una propiedad. En Estados Unidos, por ejemplo, existen grandes avances en verificación de identidad. Por ejemplo, desde que llegamos a los aeropuertos, ya todo es con la vista para evitar fraudes documentales, riesgos inmobiliarios. Hay mucha tecnología, pero poca asesoría notarial profunda. Es diferente el notariado en Estados Unidos que en México en cierto sentido. Maestro, perdón, solo para recordarle que estamos en tiempo para poder continuar la conclusión de su presentación. Gracias. Y todos estos avances en el mundo nos sirven a los notarios mexicanos para fortalecer la gestión interna y documental. Ya estamos digitalizando los protocolos por acto, por fecha, por partes, pero todavía en sistemas tradicionales de aplicaciones de software. Ya estamos haciendo búsquedas inteligentes en plataformas digitales que nos dan ciertas empresas para localizar operaciones de un cliente, etcétera. También tenemos ahora ya la manera de revisar el control de calidad. Sin embargo, no en todos los estados ha habido avances en estos sistemas registrales. Pero todo ello ha ayudado al notariado para ser más ágil en tiempo y con menos errores en la operación diaria. Y también, pues esto nos va a ayudar mucho a la redacción y explicación al usuario. Va a fortalecer la aplicación de software notariales, ayudará a que haya mayor coherencia en los documentos, un lenguaje sencillo para el ciudadano. Ya nos ayuda mucho, por ejemplo, el Word en el Microsoft 365, la traducción simultánea de un protocolo, pero todo sigue siendo en sistemas digitales ajenos a la IA en este momento. Sin embargo, esto nos está ayudando a modernizarnos y a estar cada año en reuniones integrándonos poco a poco a la modernidad, más allá de lo que significa la aplicación de la ley. Y muchas cosas que hacemos, como por ejemplo los avisos, los reportes a la UIF o al SAT, ya son todo digital por medio de Internet, que en algún momento se va a convertir en una gran base de datos para poder tomar decisiones y cumplir en tiempo y forma con el fisco, con las operaciones y con los clientes. Evidentemente vamos a necesitar reglas claras y la participación colegial para poder asumir compromisos, porque cada día es una labor muy importante para las personas. Maestro, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Concluyo, ¿sí? Ya que hay desafíos éticos y jurídicos, porque podemos tener errores, podemos caer en riesgos, pero al final de cuentas debemos integrarnos. Y, conclusión, la tecnología no sustituye la fe pública, la fortalece. La IA ofrece eficiencia y seguridad, pero requiere prudencia. El notario sigue siendo garante de la voluntad, legalidad y verdad formal. La confianza va a ser el valor supremo de la era digital. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias a usted. Estoy totalmente de acuerdo en que la nueva moneda va a ser la confianza, va a ser el valor supremo sobre la era digital. Agradezco mucho de verdad el esfuerzo de condensar tanto conocimiento en un espacio tan breve. Espero con mucha fe que en el espacio de preguntas y respuestas logremos explayarnos y colocar estas cerezas del pastel. Maestra, siéntase bienvenida. Es un gusto y es con mucho cariño el poder presentar su participación. Aliados en Cancún en muchas iniciativas para poder construir puentes con la ciudadanía. La maestra Kenia da clases en la Anáhuac, es maestra en gobernanza y su experiencia asesorando a gobiernos es realmente de alto valor para la conversación, especialmente por sus esfuerzos en temas de innovación. Con mucho cariño le abro las puertas a la maestra Kenia Domínguez. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa de diálogo. No sé si se escucha bien mi audio. Se escucha perfecto. Bien? Perfecto, para poder continuar. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a la Universidad Autónoma de Chile y, por supuesto, a mi amigo Bianio por la invitación a este congreso, al cual estoy participando con mucho gusto y aparte con un tema que la verdad me apasiona mucho porque, pues, la inteligencia artificial hoy en nuestros días pues está muy presente y relacionada con el gobierno y la toma de decisiones, pues es algo que pues a todos de alguna manera nos involucra, porque en el gobierno es donde se toman las decisiones que rigen a nuestra sociedad. Como bien lo comentó Bianio, yo soy maestra en la Universidad de Anáhuac Cancún, también maestra de profesión, tengo una maestría en gobierno y me desenvuelvo como asesora política en el Ayuntamiento de Benito Juárez, aquí en Cancún.
Entonces, voy a platicarles un poquito acerca de mi perspectiva, cómo es que la inteligencia artificial ha impactado nuestras vidas y en la práctica, cómo es que nosotros hemos ido adoptando la inteligencia artificial para poder tener procesos mejores, más rápidos y que beneficien a los ciudadanos. Me gustaría empezar con la importancia de la inteligencia artificial en los gobiernos contemporáneos. Aquí me gustaría precisar que actualmente estamos en un mundo hiperconectado donde no solo es particular de un municipio, de un estado, de un país, sino la IA ya está presente en todo el mundo y es algo que nosotros debemos, pues de cierta manera, tener muy, muy presente y estar a la vanguardia con lo que está sucediendo. Muchas veces pasa que si bien es cierto que estamos inmersos ya en un mundo muy globalizado, los gobiernos a veces presentan cierto rechazo a implementar procesos o tecnologías que se ven relacionados con inteligencia artificial porque a veces piensan que la inteligencia artificial va a reemplazar a la persona, al ser humano. Y ahí es donde a veces tenemos muchas complicaciones porque más allá de la implementación de la tecnología en los procesos, es el rechazo que hay por parte de las personas que trabajan en el gobierno por la tecnología para no verse, según ellos, pues sustituidos, ¿no? Entonces, es un trabajo que se ha venido realizando desde hace ya varios años aquí, al menos en el municipio de Benito Juárez, que consiste prácticamente lo principal en capacitar a los servidores públicos. Creo que ahí radica el éxito de la implementación de la tecnología, porque si podemos tener los mejores equipos, la mejor infraestructura, pero si el personal no está capacitado para o no tiene la apertura para adoptar este tipo de tecnologías, difícilmente pues vamos a poder implementar o cambiar, mejorar procesos y también ir de la mano con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para la sociedad significa nuevas formas de interactuar, de resolver problemas, pero en el gobierno la IA pues va mucho más allá de eso. Es una revolución. Yo creo que independientemente de hace muchos años empezamos nosotros a ver un crecimiento acelerado de la utilización de la IA. Yo me voy hacia la época de 2018, 2019, cuando nos impacta la pandemia del COVID. De repente estábamos avanzando de una forma en la que considerábamos normal y todo se iba desarrollando de alguna manera, pero con el COVID de repente estábamos en una forma de hacer las cosas y cuando nos damos cuenta y con todo esto lo que representó, después ya estábamos prácticamente en otra nueva era, por decirlo así, ¿no? Porque ya las cosas empezaron a desarrollar de una manera muy diferente. Pasamos de las clases presenciales a clases en línea, pasamos de las consultas con los doctores presenciales a consultas en línea. En el gobierno nosotros tuvimos que implementar incluso también formas de interactuar con la ciudadanía a través de vía telefónica, chats, videoconferencias y todo esto pues nos ha impactado significativamente. En el gobierno la IA es muy importante porque a nosotros nos permite anticipar riesgos, nos permite hacer análisis de datos, que toda esa información de manera humana no es posible y gracias a la IA pues podemos nosotros ir mejorando ciertos procesos y automatizar también para que al final todo se resume en brindar una mejor experiencia, crear políticas públicas, que prácticamente a eso es a lo que me dedico yo, a analizar datos, generar políticas públicas y finalmente pues obtener un beneficio para los ciudadanos, que eso es lo que nosotros buscamos al final. En esta lámina me gustaría presentarles desde mi perspectiva cómo es que la IA ha ido transformando el funcionamiento del gobierno. Lo dividí en diferentes niveles, en el operativo, en el estratégico, en el táctico y en el social. En el nivel operativo hablamos del día a día en el gobierno, cómo es que la IA ayuda a la automatización de trámites. A mí me gustaría ponerles un ejemplo, anteriormente en el municipio de Benito Juárez, aquí en Cancún, que es uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina y obviamente de México. Anteriormente nosotros, la licencia de funcionamiento, todo se hacía de manera presencial. Las personas iban, llevaban sus documentos, llenaban formatos, posteriormente iban a las otras dependencias que también requerían porque son diferentes pasos. Entonces, todo esto el ciudadano lo hacía 10 veces. Iba a un lugar, entregaba documentos, trámites, regresaba, iba al otro, regresaba, iba al otro y de repente no estaba interconectado al grado de que los tiempos a veces necesitaban un documento de una oficina, pero no había salido y no había esa comunicación, esa retroalimentación. Y nosotros lo que hicimos fue implementar la licencia de funcionamiento en línea. Aplicamos tecnología, aplicamos inteligencia artificial y lo que se generó ahí fue una plataforma en la que hoy el ciudadano puede ingresar
puede crear un usuario y ahí tiene todos los trámites, de tal manera en la que ya no tiene que ir oficina por oficina, llenar todos los requisitos. De hecho, cuando el ciudadano carga el documento, automáticamente le aparece en todas las áreas donde le piden el mismo documento. Cuando ingresa a otra área, que es el trámite siguiente, ya tiene precargados todos los documentos que requiere, solamente le hace falta el que el área en específico solicita. Entonces nosotros, a raíz de todo eso, después de que se crea el COVID y empezamos a ver que necesitábamos resolver todo lo que estaba pasando, empezamos a implementar un nivel operativo en el día a día. También hemos implementado chatbots en los cuales ya no tenemos que responder ni en horario laboral, porque es 24/7. No tenemos que responder el teléfono. Después, si un ciudadano nos habla a las 11 y está a través de chatbot, pues en automático va respondiendo esos mensajes y cuando la persona ya está en disposición, pues le responde, ¿no? Entonces, el nivel operativo es muy importante porque no solo automatiza los trámites, también tenemos un mejor control de inventario, de insumos, de recursos y nos ha ayudado en ese sentido muchísimo. En el nivel estratégico, en el diseño de políticas públicas, y es en lo cual yo me especializo en este caso, a mí me ayuda muchísimo la implementación de la IA, porque de repente nosotros cuando vamos a generar políticas públicas tenemos que estar basados en datos, no podemos generar políticas públicas basadas en la suposición. Y actualmente muchos gobiernos, aún cuando ya tenemos la fuerte presencia de estas herramientas, siguen generando políticas públicas a través de suposiciones. ¿A qué me refiero? Estamos tomando decisiones en cualquier nivel de gobierno. Estamos tomando decisiones con un presidente, una presidenta municipal, con un diputado, con un senador, incluso un presidente de la República, y suponen, es que nosotros creemos que puede funcionar o nosotros creemos que esta política pública va a tener éxito y todo se basa en la creencia. Desafortunadamente, aún siguen todavía generando políticas públicas de esa manera cuando la inteligencia artificial nos permite ya tener datos en tiempo real de qué es lo que sucede y qué es lo que nosotros podemos implementar para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y que haya un impacto. Aquí también me gustaría, antes de cerrar, porque ya me quedan 2 minutos y yo creo que ya me extendí demasiado, también que hay grandes desafíos que todavía se presentan en este sentido, ¿no? Muchas veces ya tenemos un mundo hiperconectado, pero hay gobiernos que siguen muy desconectados. La innovación es acelerada, pero la burocracia sigue siendo muy rígida. Y hay ahorita que podemos tomar decisiones basadas en datos, se sigue utilizando decisiones basadas en la intuición. Entonces, yo creo que es muy importante que los gobiernos vayan teniendo esa apertura hacia la utilización de herramientas como la inteligencia artificial. Y también algo con lo que me gustaría cerrar es que debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? ¿Qué tanto utilizamos la IA? Porque muchas veces a mí me ha tocado ver que hay personas tomando decisiones como directores de área y me entregan programas de trabajo y es un copy-paste de ChatGPT. Entonces veo sus programas y de verdad, o sea, es increíble cómo les digo, bueno, no le cambiaste ni siquiera una coma, o sea, todo el esquema, cómo funciona el ChatGPT, ni siquiera te diste tiempo de leerlo, de analizarlo, de ver si efectivamente esto es lo que está pasando y lo que los ciudadanos requieren. Entonces, es una herramienta muy importante que nosotros podemos adoptar siempre y cuando también tengamos mucho cuidado en cómo la utilizamos, ¿no? Hay cosas que la IA no va a cambiar en cuanto al ser humano, como son los juicios éticos y morales, la empatía, los valores, la dignidad humana, y la IA no va a entender qué es lo que pasa en una sociedad realmente. Podemos utilizarla, claro que sí, para que nos ayude a mejorar los procesos, a innovar, pero también no podemos dejar que todo dependa de la inteligencia artificial. Y hasta ahí mi participación. Vean, yo no sé si hay algún otro tema en el que pueda aportar, y si no me quedo ya en espera de las preguntas para finalizar. Gracias. Gracias a ti, maestra. Me parece que es una conversación urgente porque además de ahí depende cómo se están construyendo las regulaciones, los usos de la inteligencia artificial, sobre todo desde una posición en donde tu trabajo te pide asesorar quienes toman las decisiones. Entonces, la sensibilidad entre lo que se necesita y lo que Gary Hamel llama este chasis burocrático va transformando como un teléfono descompuesto, ¿no? Las intenciones originales con las que podríamos usar la tecnología a las posibilidades que nos quedan después de los intereses y las limitantes de los sistemas. Es un tema enorme. Agradezco el esfuerzo de reducirlo en un tiempo tan corto de la plática, pero tenemos el espacio de preguntas, que por cierto vemos en el chat que hay preguntas para usted. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias, maestra. Tenemos el escenario para el maestro Marcos Gutiérrez. Fue secretario de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, delegado estatal de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, fundación del corporativo MG,
miembro del Consejo de Coparmex Quintana Roo, hoy miembro de Empresarios por Quintana Roo, siendo jefe del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Tiene un enfoque en la asesoría legal, financiera y corporativa, enfocándose en innovación. Me parece una conversación muy interesante porque además el enfoque combina entender cómo está funcionando el sistema desde adentro y qué retos implica esto para nosotros como usuarios y para las empresas, los ciudadanos y este puente entre crear las regulaciones, entender los futuros previsibles y adaptarnos a ellos. Maestro Marcos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Buena tarde, muchas gracias a la Universidad de Chile. Gracias, Bianjo, por la invitación. Y bueno, trataré de concentrar la información básicamente en tres aspectos importantes. Uno, generaré un poco el antecedente o el contexto respecto a la recaudación, concretamente en Quintana Roo, que es en donde nos encontramos, y ver cómo se puede o cómo ha evolucionado la manera en que el Servicio de Administración Tributaria ha fortalecido la recaudación. La segunda parte, hablaré de cómo lo está haciendo ya propiamente el día de hoy, y finalmente en mis conclusiones abarcarán la parte de cómo los contribuyentes están actuando, cómo están reaccionando frente a esta situación. Como contexto y como marco, sobre todo para nuestros amigos que no viven en México y que pueden estar un poco alejados de la manera en que se tributaba aquí, decir que siempre ha habido esos esquemas de planeaciones fiscales o esquemas propios buscando pagar menos impuestos. Ha ido una evolución importante. Justo a partir de los años 2010 empieza una revolución porque la autoridad detecta que hay ciertos esquemas de planeaciones fiscales que evitaban una recaudación importante. Y aquí creo que es donde viene la parte fundamental para lo que nos encontramos el día de hoy. El SAT, la autoridad, empezó a hacer bien las cosas avanzando en el tema de tecnología. Evidentemente en el 2015, en el 2013, que es cuando surge el tema de los comprobantes fiscales digitales, de la contabilidad electrónica, no existía inteligencia artificial y no teníamos idea de que esto iba a llegar. Pero la autoridad avanza con base en lo que tenía en su momento, se crea este sistema de pago de impuestos avanzado, que era ya las declaraciones en línea, la contabilidad electrónica con la obligación de proporcionar esta información a la autoridad, y esto me permite determinar que es la base que permite que el día de hoy inteligencia artificial haya explotado y que se le esté maximizando, se le esté sacando el jugo, el máximo jugo provecho que la autoridad está haciendo. ¿Por qué? Porque sin saber, me parece que la autoridad, o más bien tal vez ya sabiendo y con un aspecto muy visionario, sentó las bases hacia dónde íbamos, o dónde iban a concentrar el tema de la recaudación, y llegamos a un punto importante que es, ya es como el tiempo más actual. En el año 2024 se crea un sistema que es el sistema de los CFDIs o componentes fiscales digitales por Internet, en donde se emite una última versión, que es la versión 4.0, en donde ya se necesita proveer mucha información a la autoridad. Es decir, la facturación cambia del papel, se transforma en estos componentes fiscales digitales y surgen estos nuevos CFDIs, en donde en estas plataformas o en este llenado de la factura de las compras se le provee mucha información a la autoridad. Y aquí hay una parte importante que se debe de destacar, en el sentido de que esta facturación se emite con base en elementos tecnológicos. Es decir, necesitamos unos certificados digitales que provee la autoridad, hacerlo todo en línea, pasa por un proceso de timbrado en donde la autoridad de alguna manera valida y se emite este comprobante digital. Y entonces, en estos sistemas se busca proveer mucha información del producto, de la venta, si es un pago en una sola exhibición, si es un pago en parcialidades, mucha precisión respecto de lo que está haciendo. Y después, con el envío de contabilidad electrónica, empieza a surgir lo que ya es la parte actual, en este cruce de datos en donde la autoridad empieza a hacer uso de la tecnología y empieza a hacer una lectura de esta data, en donde empieza, por un lado, a comparar lo que tú ingresas, porque ahora hay que emitir comprobantes fiscales de ingresos, de egresos, y el timbrado de la nómina o los recibos de nómina, y entonces empieza a hacer estos cruces de información en donde la autoridad le empieza a permitir de una manera muy ágil identificar los comportamientos de los contribuyentes. Entonces, me parece que el primer avance es esta Big Data o la lectura de esta Big Data, y después creo que la cereza del pastel, y el año pasado lo anunciaban en sus programas de recaudación, es cómo vamos a cobrar justamente a través del uso de inteligencia artificial, ¿no? Básicamente utilizando dos herramientas, que es la analítica de grafos, que es justamente esta construcción de mapas de interconexión entre contribuyentes para determinar cómo un contribuyente, una empresa, emite CFDIs y cómo está impactando o a quién impacta. Como paréntesis, recordemos que Quintana Roo, desafortunadamente, fuimos declarados como los reyes de estas empresas pagadoras, outsourcing o
muchas de ellas generadoras de comprobantes fiscales que no tenían sustento de operaciones reales o falsos. En México tenemos grandes escándalos de corrupción, básicamente sustentados en estas empresas grandes que emiten miles de comprobantes fiscales sin operaciones o sin sustento, ¿no? Bajo el tema de como los emito por un sistema tecnológico, son válidos, la autoridad pasan por el sistema de la autoridad, entonces no puede decir que no se emitieron. A partir de esto, la autoridad empieza a hacer esta revisión de información y le empieza a ser muy fácil identificar justamente cómo una empresa pagadora o una empresa emitida de estas facturas podía afectar o a qué sector de contribuyentes afecta, ¿no? Y la segunda herramienta, que es el Machine Learning, cómo a partir de eso, ya en uso pleno de inteligencia artificial, empieza a aprender el comportamiento de los contribuyentes. Y lo que hace un año nos parecía absurdo, ahora tiene mucho sentido de qué forma. Empezaron a llegar correos electrónicos masivos en donde a los contribuyentes se les decía, oye, yo tengo aquí unas diferencias de impuesto de valor agregado, frente a lo que pagaste, me debes, ¿no? Aclárame. Y en su momento, los primeros intentos, había muchos errores por parte de los sistemas de la autoridad. Ahora entendemos que es parte del proceso del aprendizaje de la inteligencia artificial, porque mucha de esa información era incorrecta. Pero cada vez se ha ido perfeccionando de tal forma que estos correos no dejan de llegar, pero ahora se vuelven más precisos, cada vez son más exactos, cada vez están más aproximados a decir, ya revisé, me debes 3 pesos y de los 3 pesos me debes 3 pesos. Antes eran 10 pesos y podía aclarar y resulta ser que 7 pesos eran incorrectos. Ahora no, ahora ya el aprendizaje de esta tecnología, o se nota el resultado del aprendizaje de esta tecnología, y entonces podemos ver cómo esto ha significado un crecimiento importante. Llevamos 7 años de crecimiento constante en la recaudación. Cada año se recauda más, a pesar de que eso ha permitido a nivel nación que hemos dejado de lado la dependencia de los ingresos tributarios, perdón, de los ingresos petroleros, y ahora hay una base importante de ingresos fiscales o ingresos del Estado, perdón, a partir del tema de los impuestos. La recaudación no baja bajo el tema, y políticamente se maneja muy bien, no creamos nuevos impuestos, eso ha permanecido igual, pero sí se cobra más, se recauda más. ¿Por qué? Pues porque justamente el uso de la inteligencia artificial ha venido a perfeccionar, ha venido a potenciar toda esta infraestructura previa que se construyó desde años atrás, y que ahora esto le ha venido a dar una explosión increíble. El abaratamiento de lo que cuesta recaudar también ha sido de importancia significativa, de tal forma que estamos el día de hoy en vísperas de una reforma fiscal no sustancial, es decir, no se crean nuevos impuestos, no se reforma el sistema tributario en sí. Sí, hay aspectos que se puntualizan, muchos enfocados nuevamente en el incremento de la tributación, pero a partir del uso de esta tecnología. Ahora hay una nueva facultad en donde sí la autoridad identifica que hay una empresa que está emitiendo un comprobante falso, que ya se establece el concepto que es aquel que no sustenta una operación real, va a iniciar una facultad de una visita domiciliaria express, y en 25 días puede dejar sin vida a una empresa de estas, a una empresa que esté simulando operaciones. Pero la parte relevante es que todos los comprobantes fiscales que haya emitido esta empresa, que se detecte que emite estos comprobantes falsos, van a quedar sin efectos. ¿Y eso qué va a significar? Que los beneficiarios de esos comprobantes, y es aquí el riesgo en el tema de los derechos de los contribuyentes, no tienen oportunidad de defensa. La única opción que marca la ley al día de hoy, como está redactada, es tienes que corregirte, tienes que presentar tu declaración complementaria y pagar el impuesto que resultó de haber hecho uso de este comprobante fiscal falso, declarado nulo por una visita particular a un contribuyente que se determinó que hacía esto, y todos los comprobantes que emitió quedan sin efectos de manera general. Entonces, todo esto, ¿por qué? ¿O por qué se permite? Pues porque la autoridad ya tiene las herramientas, tiene el uso de esta información para determinar, identificar con mucha puntualidad qué contribuyente está haciendo esto, y por ende llegar directo a esta visita o esta revisión, y a partir de eso pues generar toda esta escalada de consecuencias tributarias o legales que van a llevar sin duda a una mejor recaudación. Dos retos ya en la parte final, para ir cerrando por temas de tiempo, dos retos importantes. Uno es justamente determinar cómo estamos defendiendo, cómo se van a defender los derechos. Aquí la cuestión es cómo el uso de esta tecnología está vulnerando derechos. Para algunos sí, porque dicen es que si proviene de un uso del Estado, debería de haber un ordenamiento que permita, que le dé competencia a hacer uso de esta tecnología. Ahí está el primer detalle. Pero el segundo sí es en la parte real, palpable, en el hecho de decir hasta qué punto principios básicos del derecho tributario, como es la autodeterminación, es decir, el contribuyente es el obligado a determinar sus impuestos, está quedando diluido, está quedando perdido, al grado de que ahora a través de las herramientas de inteligencia artificial determinan con precisión cuánto debo, por qué, o lo que no dejé de pagar, y entonces me lleva a paga.
ya ni siquiera es un tema de voy a ver si te autodeterminaste bien, porque no es en un proceso de revisión o en auditoría. ¿Qué hace la autoridad? Nos emite estas cartas, estos mails, estos comunicados que no está ejerciendo facultades de comprobación porque no nos está revisando en apariencia, pero internamente sí ya hubo una revisión, sí ya hubo una verificación de datos, de información, y entonces es aquí donde empieza este claroscuro de decir, la autoridad está ejerciendo facultades de revisión, me está auditando, pero sin que me audite con base en la información que está haciendo. Y me parece que el paradigma tradicional de la tributación, no solamente en México, sino como se maneja en muchos países, está cambiando y va a cambiar al grado que ya este principio, por ejemplo, de autodeterminación pueda quedar en el olvido y básicamente solo los contribuyentes, pareciera ser en un futuro un poco aterrador, solamente tendrá dos opciones, en decir, pagar y darle clic al botón, o no pagar y esperar las consecuencias que eso deriven, cancelación de certificados, embargos de cuentas bancarias, presencia de la autoridad ya física en una auditoría, y es ahí en donde me parece que está el reto para el contribuyente respecto de cómo lo va a afrontar, qué va a hacer, porque vamos lentos como contribuyentes, vamos lentos en el uso de estas herramientas, en la implementación de nuevos sistemas, en la capacitación de personal para atender este tipo de detalles avanzados que la autoridad está utilizando. Sin más, espero que con esta plática haya podido concretar estas tres ideas o tres momentos. Uno, cómo ha venido el antecedente y cómo inteligencia artificial potenció lo que ahora hace la autoridad. Dos, cómo lo ha venido haciendo y cada vez lo hace mejor. Y tres, el reto que existe en la vulneración de derechos y en cómo los contribuyentes o los ciudadanos a pie afrontan estos retos tecnológicos. Sin más, estoy a sus órdenes y agradecido nuevamente por este tiempo y la oportunidad. Muchas gracias, maestro. Yo sé que la experiencia que tiene en asesorando empresas, sobre todo a enfrentar múltiples retos con la parte fiscal, daría para mucho más tiempo. Agradezco esta condensación de información. El último exponente de esta mesa en cuanto al bloque mexicano, porque luego vamos a dar paso al siguiente presentador, ¿no es cierto?, siguiente moderador, que va a ser el profesor Rafael Cepeda, que va a dar paso al bloque africano. Entonces, antes de hacer este viaje, ¿no es cierto?, cultural, yo les digo, agárrense de sus asientos, por favor, porque lo que se viene, lo que se viene. Bianco Escalera nos va a iluminar con su forma, con su pensamiento y con esta visión tan disruptiva, tan demoledora, pero tan constructiva a la par. Es un equilibrio que solamente Bianco puede lograr. Así que sin más demora, aquí por favor presente, Bianco Escalera. Es usted muy generosa con sus palabras. Me parece que es un reto gigante alcanzar a cumplir ese nivel de conversación, pero es exactamente para lo que estamos aquí en este congreso. Si bien ya hemos hablado sobre la inteligencia artificial creando productos, estamos hablando de los sistemas de gobierno a marchas forzadas, la confianza como un valor escaso, la hipervigilancia tributaria. Me gustaría condensar todo esto en un solo concepto que se ha presentado, que se llama el riesgo existencial. Son esas amenazas de un mundo impulsado por la IA, donde la eficiencia termina amenazando los valores fundamentales de la humanidad. Es un tema que quiero tocar con delicadeza, pero con severidad. La inteligencia artificial es poderosa absolutamente. Aquí hay dos signos, un más, un menos. ¿Cuál es verdaderamente el tema central, el tema importante de la conversación? ¿Estamos hablando en realidad de inteligencia artificial o estamos hablando de la humanidad frente a la inteligencia artificial? Creo que ese es un parteaguas para saber hacia dónde canalizar las reflexiones de este congreso. ¿De qué estamos hablando? ¿De la tecnología, de sus usos, de sus implicaciones? A ver, hace bastantes años se generó ya la formalización del colapso. Así como nos reunimos ahorita nosotros, hace más de 20 años empezó la conversación en donde Oxford abre The Future of Humanity Institute, 2005. Un pequeño consejo donde todos los científicos, todos los técnicos, todos los grandes pensadores que entendieron que el esfuerzo de la humanidad había alcanzado el grado y el poder de erradicar la civilización humana, abren esta conversación utilizando el método científico, llegando a un nivel de academia para explicar que el colapso es real y es cuantificable. Cerró el Instituto del Futuro de la Humanidad de Oxford, pero abrió en 2012 Cambridge, the Center of the Study of Existential Risk. Prácticamente lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? Que se sumó a la conversación Elon Musk, que se sumó a la conversación Hawkins, y empezaron a generar esta verdadera observación de que las tecnologías que estaba construyendo el ser humano dan mucho
para observar en cuanto a las posibilidades de un colapso absoluto. Quiero tomar esto con absoluta seriedad, sin amarillismo y con toda la delicadeza, porque no se trata de satanizar ninguna herramienta, sino de comprender el verdadero contexto sobre el que estamos parados. Estas dos comunidades construyen este concepto que se llama el riesgo existencial, donde un solo error puede borrar todo lo que somos. Los riesgos existenciales no es solamente la inteligencia artificial, son todos los avances de la humanidad en donde un error podría llevarnos al colapso. No sé si vieron la película de Don't Look Up. Bueno, Don't Look, Doomsday Clock, ¿no? Si vieron la película, sabrán la referencia. Es una sátira en donde los científicos observan las posibilidades de colapso de la humanidad, pero se ignora. Simplemente se ignora. Todos lo saben, todos los dicen, todo mundo habla del riesgo que conlleva, pero la humanidad está entretenida en trivialidades, en política, en espectáculos, en deportes, y nadie está volteando a ver la amenaza que se avecina. Y si están familiarizados con el concepto del Doomsday Clock, un reloj metafórico en donde la historia de la humanidad se acaba al dar las 12 de la noche. Les invito a que investiguen qué hora es en el Doomsday Clock. Se miden de forma cuantificable amenazas de la macropolítica, de la macroeconomía, los recursos, los avances tecnológicos. Bien, para entender el nivel de conversación hay que comprender que se publica un statement de los riesgos de la IA. Más de 350 pensadores de la más alta categoría, científicos, académicos, se unieron para firmar una sola frase de 22 palabras. Todo el statement, toda la declaración dice únicamente: mitigar el riesgo de extinción por la inteligencia artificial debería ser una prioridad global, junto con pandemias y guerra nuclear. Entre los que firmaron está Sam Altman, está Bill Gates, el CEO de Anthropic. A ver, es una conversación que no podemos evadir y que nadie le está escondiendo, pero que nosotros no le estamos queriendo ver. Todo esto se conduce a un concepto fundamental que es el dataísmo. Todo sistema de inteligencia artificial, toda tecnología avanza a través de la data. El dataísmo es concebir los datos como el nuevo Dios, como la nueva deidad, porque lo sabe todo, porque lo puede todo, porque lo mide todo. El dataísmo trae detrás un flujo en donde medir emociones, medir los signos vitales del cuerpo, medir tu comportamiento, tu conducta, da el poder para predecir qué vas a hacer, qué va a pasar, para manipular los posibles escenarios, para monetizarlos. Por ahí seguramente han escuchado la frase de que si es gratis, tú eres el producto. Y finalmente, controlar el escenario. Tal vez deberíamos de quitar la O y poner una I, ¿no? Es predecir, manipular, monetizar y controlar. Bien, hay que comprender qué patentes están en la conversación ahorita. Hay AirPods que pueden leer los impulsos cerebrales para comprender qué sientes, qué está sucediendo en tu cerebro mientras estás viendo una publicación, mientras estás respondiendo un mensaje. Pueden saber qué pasa dentro de tu cabeza a través de unos lectores que miden la carga energética. Está la patente de Microsoft, que están buscando poder pagarle al usuario por asignarles tareas que se analicen de forma biométrica. Se paga con criptomonedas, por supuesto. Y no nos vayamos muy lejos. Meta te observa permanentemente. Cada que abres Facebook, cada que abres Instagram, la cámara de tu celular está activa y está observando cuáles son los rasgos faciales para medir tu expresión. Por muy serio que estés frente a una pantalla, las microexpresiones delatan que estás sintiendo. Y eso lo está detectando Meta. Esas son patentes absolutamente reales. Ahora mi pregunta es, ¿qué facultades humanas estamos perdiendo cuando no depende de una infraestructura controlada por corporaciones? ¿Dónde estamos renunciando? La maestra Kenny hablaba de estos reportes que entregan a nivel gobierno, que son un copy-paste de la IA. Pregunto yo, ¿qué función humana estamos perdiendo al hacer un copy-paste de un trabajo que nosotros no analizamos y que no nació de nuestra neuralgia? Para eso yo quiero presentarles 4 tips muy prácticos. El número 1 es comprender la tecnodivergencia a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir? Necesitamos unir los puntos. ¿Cuáles son las tecnologías que están avanzando en el mundo? ¿De qué países? ¿Cómo se conectan?
cómo se conecta el avance a nivel genético con el avance a nivel computación cuántica, cómo se conectan los nuevos proyectos de las empresas. Hay que comprender a nivel sistema la conexión de las tecnologías. Número 2, los invito a investigar el trasfondo del diseño conductual. Cada que utilicen una herramienta, les pido que se den el tiempo de explorar cómo fue diseñada. El MIT, Oxford, Yale tienen clases donde les enseñan a todos sus alumnos cómo a través del diseño de aplicaciones, de sistemas, de modelos, de legislaciones, podemos controlar y diseñar la conducta de las masas y los individuos. Pregúntense, investiguen cómo fue diseñado el aparato para impactar en su conducta. Número 3, cuestiónense las dinámicas del poder. ¿Quién financia qué cosas? ¿Qué gobiernos? ¿Qué guerras? ¿Qué hay detrás de cada elemento? ¿A quién estamos financiando? Porque al final del día, el capital que nosotros poseemos lo dejamos en manos de las corporaciones al elegir utilizar sus productos. Y el cuarto, y me parece que es el más importante y el más simple, yo me he tomado a la tarea de no abrir una conversación con la inteligencia artificial si no he primero pasado a través de papel y pluma. Bueno, para serles muy franco, aquí pueden ver papel y pluma. Realmente me parece fundamental y se ha hablado durante todo el Congreso. Todos los panelistas durante las últimas 12 horas han hecho alguna mención al pensamiento crítico. Urge que le demos una pausa a las funciones de la inteligencia artificial para poner activamente nuestro cerebro en servicio de la humanidad. Ya hablaremos de las deudas cognitivas. No cometamos el mismo error que cometió Faetón, el mito griego. El hijo, semidios, hijo de Helios, pensó que podría gobernar el poder del sol. Y en su soberbia y en su ambición, tomó las riendas y quiso llevar la carroza del sol. Por supuesto que no estaba listo para tanto poder. No vayamos a caer en el mismo error por ambición y por soberbia. No se les olvide que en nuestras manos la inteligencia artificial es equivalente a armas nucleares y armas químicas. No lo digo yo, lo dice el statement, lo dicen las declaraciones, lo dicen los estudios. Está catalogada dentro de la misma fase que armas nucleares y armas químicas, pero la inteligencia artificial la tenemos todos en las manos. Así es que sin más, creo que nuestro poder reside en la empatía, en la humanidad y en el pensamiento crítico. Creo que esta conversación no se trata sobre la inteligencia artificial o la tecnología, sino de nosotros como humanidad, qué estamos haciendo con ella. Sin más y buscando ser realmente breve, les dejo una pequeña sorpresa. En este QR, al escanearlo, pueden acceder a un modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado para simular mis pensamientos, para simular mis procesos cognitivos ante cualquier pregunta. La función real e inmediata, para lo que se las comparto, además del ejercicio de darnos cuenta hasta dónde puede llegar esta tecnología en manos de cualquiera, es porque pueden ustedes preguntar en este chat de inteligencia artificial, en este GPT, pueden pedirle esta presentación. Pueden mandar un mensaje diciéndole que quieren descargar la presentación del Congreso y con mucho gusto recibirán este contenido. Sin más, los invito a reflexionar de qué se trata esta conversación, porque la verdadera resistencia reside en nosotros como humanidad, en nuestra empatía y en nuestro pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Increíble. Yo creo, Bianco, de verdad que todos quedamos, pero wow, impactados con tanto. Te faltó el micrófono y hacerlo caer al suelo. Sí, no, impresionante, de verdad impresionante. Muchas gracias por tanto, y por aportar tanto al diálogo, por darnos tu visión tan integral también y estar consciente, por supuesto, de que esta es una oportunidad, pero también un riesgo que estamos, ¿no es cierto?, empezando a vivir. La verdad es que superaste todas las expectativas, yo creo que todos podríamos albergar, y sobre todo con eso último que dijiste, qué maravilloso que hayas podido crear tu primer, y no primero, pero uno de los más importantes finalmente, modelos inteligentes, ¿no es cierto?, para poder simular tu forma de pensar. Wow, no sé, a mí me parece impactante. Por favor, cuando tú puedas, comparte el link para que las personas también puedan entrar a esta simulación y puedan ver cómo se desarrolla. Qué genial que tengan la aplicación de todo lo que hemos conversado hoy. Gracias a ti de verdad por abrir esta conversación, que al final del día se trata de que lo cuestionemos juntos, no aislados, sino en comunidad, y eso tú lo estás logrando. Felicidades a ti también y muchas gracias. Llega el momento de las despedidas, ¿estoy en lo correcto? De verdad, muchas gracias a todos los que han estado en este sueño, porque esto comenzó como una idea en una conversación que tuve con una gran amiga, la doctora Angélica Barría,
y dijimos, ¿por qué no hacemos un congreso o algo que ayude a juntar la comunidad internacional académica y de quienes recién están comenzando incluso en este rubro, y podamos acercar toda esta experiencia inmersiva en un tema que hoy en día a todos nos toca, básicamente, que todos estamos un poco a la deriva, a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir, que por supuesto la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Y de mano de ello consideramos entonces muy atingente tener visiones de diferentes ámbitos profesionales, de diferentes ámbitos técnicos, y es por ello que hicimos este gran esfuerzo a través de tantos actores, de tantos protagonistas como fue Tertulia Académica, que públicamente doy los agradecimientos a través de las instituciones y de forma personal, y también por supuesto los agradecimientos a la Universidad Católica Silva Enríquez, en cuanto pudimos lograr una muy buena vinculación, y asimismo también al Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, con quien tendremos actividades y jornadas también para este próximo año 2026, y asimismo también agradecer por supuesto a INDEPAC a través de la presentación increíble que hicieron con su profesor, a través de la presentación de su coordinadora también. Y bueno, en realidad agradecer también a DataGrow a través de Bianco Escalera, que estuvo muy presente desde el inicio. Agradecer, por supuesto, también al maestro Gerardo González, que tuvo una presentación hoy maravillosa, que estuvo muy al pendiente, hubieron muchos correos y mensajes a través de ello. Y bueno, él representa también una orden increíble, ¿no es cierto? Y toda una comunidad. Es asombroso. Yo creo que no tengo palabras, honestamente, para decirles cuán agradecida estoy. Y aunque no lo crean, este es mi regalo de cumpleaños, porque en breve voy a estar justamente cumpliendo un año más de vida y me quise dar este regalo a mí y también darle este regalo a todas las personas que se quisieron sumar en este sueño, porque creo que construir en conjunto es la mejor visión del futuro que podemos entregar. Así que un abrazo a cada uno. Muchas gracias a las autoridades que hoy estuvieron al pendiente. Muchas gracias también a quienes se sumaron al final, como fue la Cámara Chilena, ¿no es cierto?, de la Inteligencia Artificial, que también tuvo un rol muy importante, y quienes están desde el inicio, antes que se gestara este proyecto, como grandes amigos, como Bianco, por supuesto, la doctora Angélica, por supuesto, y nuestra directora de Lisa Lab, la doctora Isabel Cornejo, y tantos otros que si tuviera que hacer una lista, yo creo que estaría horas y horas mencionándolos. Así que, de todo corazón, gracias, gracias y gracias. Fue invaluable el aporte que han hecho hoy, maratónico. Cumplimos 24 horas presentando entre la jornada de ayer y hoy, un día completo. Eso realmente es un esfuerzo titánico que no hace cualquiera. Me voy con una emoción enorme y le doy paso también, por supuesto, a Bianco para que pueda dar sus agradecimientos, y posteriormente al profesor Rafael Cepeda, por supuesto. Y no puedo quedarme sin agradecer a mi propia madre, quien estuvo también formando parte en una mesa, y la verdad que es asombroso compartir con la familia también, así como decía Capellán hoy, los valores de la familia son muy importantes y qué lindo compartir sueños también con ellos. Así que mis agradecimientos públicos también a mi mamá, Ivanier y Llanes Herrera. Bianco, tienes el micrófono. Este es tu minuto para la despedida. Me parece que es fundamental fortalecer esto que acabas de decir, que al final gran parte de los asistentes son familia, efectivamente. Está mi madre también con nosotros, están maestros que me han acompañado, que me han formado en este proceso, en este camino, y me parece de aplaudir que se sumen a estas iniciativas, que sumen su conocimiento. Por respeto y por los horarios también de nuestros hermanos de África, hemos decidido que esta fase de preguntas la vamos a dejar para hacérselas llegar en un contenido adicional. Que sepan, por favor, que las preguntas las estamos leyendo en el grupo de los speakers. México contestará sus preguntas, tendrá respuesta. Y sin más, agradecer de verdad a todos los que le dieron esta voz, este poder, construyeron esta conversación. A Ivanier, por supuesto, todo el cariño y toda la admiración. Pronto feliz cumpleaños. Y me parece que este es un gran regalo para ti que compartes con todos. Es un regalo para todos. Enhorabuena y muchísimas gracias.